Soy el ingeniero José Manuel Castañeda, asesor técnico de Frank Group, y vamos a tener una capacitación sobre lubricación en motores de nueva generación. Espero que les sea de utilidad y espero que puedan compartir este conocimiento también ustedes, y los que no tengan conocimiento, pues espero que aprendan más de esta presentación que les vamos a hacer. Vamos a comenzar con la anatomía de un motor moderno. ¿Cuál es la anatomía de un motor moderno o cuál es la característica principal de los motores modernos? La característica principal es que la mayor parte de los vehículos ya vienen equipados con un turbocompresor, y también la mayor parte de los vehículos ya traen un sistema de control de apertura de árbol de levas, tanto de admisión como de escape. Debido a estos sistemas, nosotros necesitamos tener lubricantes y una filtración de excelente calidad. De acuerdo a lo que nosotros vamos a tener, vamos a ver la lubricación y la filtración es la calidad de todo esto. Vamos a comenzar con las características del depresor de punto mínimo de fluidez, que se representa con la W, que significa winter o invierno. De tal manera que si nosotros elegimos un aceite multigrado, por ejemplo un 10W30, nos está indicando que el punto de fluidez es por arriba de los 10 grados centígrados y el máximo es de 30 grados centígrados. Nosotros lo vamos a manejar como punto mínimo de fluidez. Anteriormente se manejó la W, como lo comenté, por invierno, pero ahora las nuevas viscosidades se manejan ya no tanto por las bajas temperaturas, sino por el claro de luz o claro de lubricación que existe en los motores. Por ejemplo, antes la media del claro de luz en los motores a gasolina era de 1,5 milésima a 3 milésimas del claro. Y podíamos tener una lubricación de un 10W30, de un 5W30, pero ahora los nuevos motores requieren de un 0W20. Y como ustedes pueden observar en esta tabla, hay ya 0W16, va a haber 0W12 y 0W8. ¿Por qué es tan baja esta viscosidad? Bueno, esta viscosidad es tan baja por la cuestión de la lubricación en frío. Los motores de hoy en día, la mayor parte de vehículos ya utilizan un 0W20, y esta viscosidad no es porque existan temperaturas bajo cero, sino por el claro de luz que existe en los motores. Debido a eso, nosotros vamos a poder tener una lubricación adecuada. ¿Qué sucede si la especificación del fabricante me marca un 0W20 y yo pongo un 10W30? Al momento del arranque, el aceite va a estar viscoso, va a tardar en lubricarme mi motor va a empezar a trabajar en seco, y el lubricante puede tardar hasta 1 minuto en hacer una lubricación al 100%. Por eso es importante la viscosidad en los aceites. Vamos a ver cómo es la lubricación de acuerdo a la distribución variable. Para aquellas personas que no lo saben, la distribución variable es el adelanto y el atraso de la apertura de las válvulas, ya sea de admisión, de escape o de ambos, dependiendo la marca del vehículo. Para entrar en materia, vamos a entrar directamente con Honda. Honda manejó un sistema que se llama VTEC, ¿sí? O control electrónico de apertura de válvulas. Ustedes pueden observar en la diapositiva que hay dos filtros. Esos sedazos o esos filtros, la mayor parte de las fallas se generaban porque no había un buen periodo de mantenimiento de los vehículos. El lodo se hacía, el aceite se hacía lodo, y se tapaba el sedazo e impedía una buena lubricación.
De acuerdo a este tipo de lubricación, nosotros podemos checar si este sedazo se tapaba, empezábamos a tener problemas con el sistema de adelanto y apertura o atraso de las válvulas. Entonces, debido a eso, nosotros empezábamos a tener inconvenientes. Esos inconvenientes se empezaban a manifestar en ruidos en el motor, problemas de sincronización y en casos muy extremos hasta se podían doblar las válvulas. Y entonces, por eso es importante poner el aceite de acuerdo a la viscosidad que nos indica el fabricante. En el caso de Honda, el VTEC fue el primero que salió, después de ahí salió el VTEC-E, como lo podemos apreciar en la diapositiva, y de ahí evolucionó hasta el último, que es el A-VTEC, ¿sí? Que ya era un sistema muy avanzado y que controlaba al 100% tanto adelanto y atraso de válvulas de admisión y válvulas de escape. Después evolucionó también el sistema de Toyota. El Toyota, el nombre de ese sistema se conoce como BBT, también es la variante, y podemos observar en esta diapositiva el solenoide o controlador. Este es accionado por la unidad de control y de acuerdo al requerimiento del motor, de acuerdo a las revoluciones, cantidad de aire que ingresa dentro de la cámara de combustión, la computadora determina la cantidad de combustible y si va a adelantar o atrasar la apertura de las válvulas. En esta ilustración ustedes pueden observar dos árboles de levas de Toyota, el de admisión y el de escape, y ustedes pueden observar que el de admisión es el único que cuenta con el adelanto y el atraso para controlar la apertura de los árboles. ¿Cómo funciona? Como ya lo comenté, a través de la unidad de control, recibiendo la información de los diferentes sensores, de los diferentes captadores, y pueden ir adelantando o atrasando. Ustedes pueden observar aquí la línea de color verde indica que el espacio se llena de aceite y el tiempo gira en el sentido del horario de las manecillas del reloj. ¿Qué va a hacer? Va a adelantar el avance o la apertura. Aquí en la siguiente animación, en la siguiente diapositiva, ustedes pueden ver por dónde sale el lubricante para poder mover la parte interna del árbol de levas. Sin embargo, en la operación de retardo también es controlada por la unidad de control y es en la dirección contraria al giro de las manecillas del reloj. ¿Qué va a hacer en este caso? En este caso va a correr el engrane o los árboles de levas hacia atrás para que se retrase la apertura de las válvulas, ¿sí? Luego tenemos el sistema de distribución variable, que es el Valvetronic. El Valvetronic es un sistema muy sofisticado, es muy adelantado. Aquí ustedes pueden observar en la animación cómo se trabaja, cómo está la unidad de control para poder adelantar y atrasar. Luego tenemos el sistema de distribución variable de Audi, que se conoce como el Valve Life. El Valve Life es un sistema que va a trabajar a través de un carrete. Ese carrete va a activar o a desactivar las válvulas. ¿Cómo lo vamos a poder observar en este video, en esta animación? Y este es un motor de un Volkswagen, un TSI. Ustedes pueden observar cómo comienza a trabajar. Ustedes pueden observar los solenoides en la parte superior, y en la parte superior, dependiendo los requerimientos del motor, si llega un semáforo, en lugar de que trabajen 4 cilindros, a bajas revoluciones van a trabajar nada más 2 cilindros. ¿Sí? Aquí ustedes pueden observar en la animación, se está corriendo el engranaje, y el engranaje lo que está haciendo, está activando para que trabajen las levas, ¿sí?
Aquí en esta sección ustedes pueden observar cómo trabajan las levas. Aquí en esta animación ustedes pueden igual observar, aquí ustedes pueden observar que los cilindros centrales no están trabajando, ¿sí? Cuando se requiere que se vuelvan a activar, la unidad de control envía una señal, sale un perno del sensor controlado electrónicamente y va a hacer que la leva vuelva a correr para volver a accionar los 4 cilindros. Esto es en altas revoluciones y ustedes pueden observar cómo es la activación y la desactivación de 2 cilindros en este tipo de motores. ¿Ok? Aquí tenemos igual el sistema Valve Live de Audi, ¿sí? Puede venir de acuerdo a la imagen, como ustedes lo pueden observar, ahí se ve el corte. Y aquí vamos a ver otro video igual. Aquí en este vamos a poder apreciar de mejor forma cómo es que actúan, cómo activan y desactivan cada uno de estos componentes. Y aquí tenemos la animación, aquí están trabajando los 4 cilindros. Sin embargo, la unidad de control envía la señal para que se desactiven los pistones centrales. Corre a través del árbol de levas el carrete y se desactivan las válvulas, ¿sí? Al desactivar las válvulas no entra combustible, no entra aire y el motor está funcionando nada más con 2 pistones o con 2 cilindros. Cuando el usuario pisa el acelerador, la unidad de control envía la señal para que el motor vuelva a hacer funcionar los 4 cilindros, ¿sí? Ahora tenemos el sistema de Fiat. La distribución variable de Fiat es una innovación que se llama multi-air, ¿sí? Este sistema se caracteriza porque nada más trae un árbol de levas. Este árbol de levas que trae el motor nada más es el árbol de levas de escape. Sin embargo, este sistema es un sistema muy sofisticado y va a ayudar a través de la unidad de control y a través de las presiones de aceite, va a hacer que se activen las válvulas. De acuerdo a este video, vamos a observar cómo funciona la lubricación en estos sistemas innovadores. Les vuelvo a repetir, estos motores ya nada más traen un árbol de levas, es el árbol de levas de escape, y en la parte de admisión no trae árbol de levas. El árbol de escape controla tanto las válvulas de escape como una leva adicional que viene haciendo el papel de árbol sin estar físicamente un árbol de levas involucrado como tal. ¿Sí? Aquí estamos viendo cada uno de los componentes, cómo funcionan, cómo trabajan. Y aquí vamos a comenzar a ver lo que es el sistema multi-air. ¿Sí? El sistema multi-air funciona a través de la presión de aceite y controlado por la unidad de ECU o la unidad de control de motor. Aquí ustedes pueden observar cómo es completamente su funcionamiento. Ustedes cuando vean una tapa de distribución de un vehículo así, ustedes van a poder identificar que es un sistema multi-air. ¿Cómo trabaja? Ahorita lo vamos a observar en el video. Ustedes pueden observar que el árbol de levas del escape activa a través de una leva flotante un componente adicional. Ese componente adicional envía presión, ¿sí? Trabaja a través de un flujo de aceite. Y la unidad de control es la que va a controlar ese flujo de aceite. Ese flujo de aceite, si el motor requiere una respuesta rápida, la unidad de control va a enviar una señal para que las válvulas se abran al 100% las válvulas de admisión. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en que trabaja este sistema. Si el motor requiere bajas revoluciones, la unidad de control envía un pulso muy pequeño para que las válvulas de admisión se abran muy poco y ahí se ve reflejado la economía de combustible.
Y entonces, como ustedes pueden observar, es muy importante el sistema de lubricación en los motores modernos, ¿sí? Básicamente siempre la lubricación ha sido la vida de los motores, por eso siempre es recomendable hacer su cambio cada 5.000 kilómetros, pero también hay que tomar en cuenta las especificaciones del fabricante. Obviamente, entre el cliente cambie su aceite más periódicamente, su motor lo va a tener en perfectas y en mejores condiciones. ¿Sí? Entonces ustedes pueden observar a través del video cómo ha estado funcionando el sistema, cómo trabaja. Y contrario a lo que ustedes piensan, es un sistema muy fácil de desarmar, muy fácil de diagnosticar y muy fácil de reparar. ¿Sí? Espero que esta información les esté funcionando, les sirva para que ustedes ya se vayan familiarizando. Sin embargo, si ustedes se sorprendieron porque en las diapositivas anteriores vieron que hay un motor que no trae árbol de levas de admisión, se van a sorprender con este motor que no trae árboles de levas. Este motor que vamos a ver a continuación no trae árboles de levas, sin embargo trae actuadores, ¿sí? Aquí en la imagen, estos son los actuadores, son activados electrónicamente, pero también hay lubricación para enfriar los componentes. Yo sé que a lo mejor aquí en México no nos va a llegar este vehículo, ¿verdad? Pero aquí ustedes tienen el prototipo del vehículo. El creador se llama, como ustedes lo pueden ver en la parte inferior de la diapositiva, Koenigsegg, y fue el que diseñó este motor. Ahí ustedes ven en la siguiente diapositiva, ven al fabricante de ese motor. Y vamos a ver cómo funciona con este video. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, hay una gran economía tanto en peso del motor, reduce las emisiones contaminantes, ¿sí? Y aumenta el torque del motor. ¿Sí? Desafortunadamente el video que pude conseguir no se ve muy claro, pero ustedes se pueden dar una idea clara. Ahí ustedes ven cómo se separaron los componentes, los rieles, ¿sí? El riel de actuadores. Y sin embargo, ustedes pueden observar que ahí, en esas venas de lubricación, circula el aceite. Imagínense si no llegan a hacer un cambio periódico de aceite, ¿qué va a suceder con esas válvulas? Pues se van a dañar. ¿Qué ventaja tenemos con este sistema? Si llega a fallar una válvula, si llega a fallar un actuador, ustedes pueden observar que el actuador trae resortes. Entonces tenemos la garantía y la certeza de que nunca va a caer una válvula si deja de funcionar el actuador. ¿Sí? Ok, entonces ya pudieron observar qué les pareció, cómo funcionan. Sí, entonces vamos a entrar ya de lleno directamente a lo que son los lubricantes de nuestra marca. Me vuelvo a presentar con ustedes, soy el ingeniero José Manuel Castañeda, asesor técnico de Frank Group, ahora empresa Traico Group. ¿Sí? Vamos a ver primero cómo se elabora un aceite lubricante. Pues básicamente, aunque la mayor parte de la gente diga que el aceite es sintético, realmente el aceite proviene, aunque sea sintético, de bases minerales. ¿Sí? ¿Cuál es la condición para que un aceite sea sintético? Bueno, para que un aceite sea sintético debe de tener un 30% de aditivos sintéticos para que pueda ser un aceite ya sea semisintético o sintético. De acuerdo a la cantidad de aditivos que se le agreguen a ese motor, va a ser un aceite de alta calidad sintético o de baja calidad sintético. Todos van a contar con una certificación, ¿sí? Y vamos a ver cómo se procede a hacer la extracción. Aquí ustedes pueden observar en la diapositiva la torre de destilación que existe en las refinerías. Ustedes pueden observar que el metal más pesado viene siendo lo que se conoce como
el asfalto o como en otras partes le mencionan el chapopote. Ustedes pueden ir observando que si van viendo, subiendo la mirada hacia la parte superior de la torre, pueden observar que los aceites lubricantes, de acuerdo a la tabla, se manejan aproximadamente a 200 grados centígrados, ¿sí? Entre 200 y 120 grados centígrados se manejan los lubricantes, ¿sí? De ahí siguen las gasolinas, los combustibles, el diésel, el queroseno, y la torre de destilación pues termina con lo que se conoce como el famoso gas, ¿sí? Aquí vamos a ver que tenemos los aceites básicos se dividen en varios grupos. Aquí básicamente tenemos grupo 2, grupo 3 y grupo 4. El grupo 4 y grupo 5 se componen de los famosos PAUs, ¿sí? Los grupos PAUs significa polialfa-olefina del grupo 4 y grupo 5 que se van caracterizando por sus componentes. Vamos a ver cómo son los fluidos sintetizados de hidrocarbono. Ustedes pueden observar en la diapositiva, básicamente el aceite sintético tiene compuestos puros, sin ceras e impurezas, propiedades establecidas, y el aceite mineral pues tiene mezclas complejas, no tiene los aditivos, pero sigue siendo un lubricante. Entonces aquí podemos observar, vamos a entrar de lleno al grupo 3. El grupo 3 ustedes pueden observar es refinado del petróleo crudo. La viscosidad se limita a 40 centistoques a 40 grados centígrados, ¿sí? Y normalmente tienen mejor estabilidad que los del grupo 1 y los del grupo 2. ¿Cuáles son los del grupo 1 y los del grupo 2? Para que ustedes se den una idea, grupo 1 y grupo 2 básicamente son los aceites monogrados, ¿sí? De ahí pasamos al grupo 4, que fue el que dijimos, los famosos PAUs. Está hecho con base de gases de hidrocarburos, aceites minerales, tiene muchos aditivos sintéticos, ¿sí? Normalmente los más comunes, y de ahí va perfeccionándose, ¿sí? De ahí pasamos al grupo 5. El grupo 5 se le conoce como poliglicoles, están hechos a base de alcohol, óxido de propileno, ¿sí? Tiene una buena fluidez a bajas temperaturas, un punto alto de fluidez, ¿sí? Tiene una viscosidad muy baja en referencia con la oxidación, tiene pocos depósitos o pocos lodos para que pueda hacer un buen aceite. De ahí tenemos también en el grupo 5, tenemos el grupo 5 que se llama esteres. Estos son hechos de ácidos orgánicos y alcoholes. Normalmente son empleados como componentes de mezclado, ¿sí? Para mejorar la compatibilidad en los sellos de los motores. Normalmente se solubilizan durante su mezclado con los aditivos, ¿sí? Y son empleados como un básico primario para los aceites sintéticos. Y el grupo 5, que normalmente son los silicones, Fram no tiene esta tecnología. De hecho, muy pocas empresas que se dedican a la fabricación de aceites tienen esta tecnología. Básicamente, Dow Chemical es el propietario de la química de estos lubricantes y aquí en el país, pues no hay, ¿sí? Aquí en México no hay, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que son las viscosidades de los aceites. Como ya lo vimos, se miden en centistoques, ¿sí? Normalmente en un laboratorio se miden a 40 grados centígrados para aceites industriales y a 100 grados centígrados para aceites automotrices. ¿Quién nos va a avalar todas estas certificaciones? Pues la SAE, la ISO, ¿sí? Y vamos a entrar un poco de lleno a lo que es el índice de viscosidad. El índice de viscosidad no lo podemos medir con la yema de los dedos. Ya ven que luego, por ejemplo, por ahí hay compañeritos que de repente dicen, no, mira, dice, el aceite está muy viscoso y hasta parece gelatina. Nosotros sí podemos observar un cierto grado de viscosidad, pero no podemos determinar exactamente qué grado de viscosidad tenemos. Necesitamos para eso un laboratorio, ¿sí? Como ustedes pueden observar en la diapositiva, el polímero, de que nos indica la viscosidad que es agregado a los aceites, se comporta de esta manera. Cuando el motor está frío,
Este polímero hace que las moléculas sean pequeñas para que haya una buena lubricación. Sin embargo, cuando la temperatura incrementa, ese polímero hace que las moléculas se engruesen, ¿sí? No quiere decir que el aceite se haga más grueso. Recuerden ustedes que si ustedes ponen a calentar aceite, el aceite se hace más delgado según va incrementándose la temperatura. Y eso lo podemos checar aquí en esta tabla, ¿sí? Aquí tenemos un comparativo de un aceite multigrado, un 15W40 con un monogrado 40. Ustedes pueden ver el índice de viscosidad. En frío, el índice de viscosidad del 15W40 está por debajo de ser muy viscoso, ¿sí? O sea, no se siente que sea tan viscoso a temperaturas bajo cero o a 0 grados, cercanas a 0 grados. Pero fíjense que conforme va aumentando la temperatura dentro del motor, a los 100 grados centígrados, ustedes pueden observar que el aceite monogrado y el multigrado se estabilizaron y tienen el mismo índice de viscosidad. Sin embargo, conforme va incrementando la temperatura, ustedes pueden observar que el aceite multigrado tiene una mayor viscosidad y por consiguiente una mayor lubricación a más altas temperaturas, ¿sí? Y aquí pueden ustedes observar cómo se comporta el polímero: menor longitud cuando está frío y mayor longitud cuando está caliente, ¿sí? ¿Qué aditivos? ¿Para qué le ponen los aditivos a los aceites? Pues ya sabemos que es para mejorar los componentes, para mejorar protección a las superficies, protección al mismo lubricante y protección al desempeño. Dentro de los aditivos que más comunes o que más suenan son los detergentes, los dispersantes, antioxidantes, antidesgaste, modificadores de fricción, que fueron los que vamos a ver más adelante, anticorrosivos, antiespumantes y mejoradores de viscosidad, que fue el que vimos hace rato. ¿Cómo se caracteriza o qué característica tiene el aditivo detergente, el TBN y el dispersante? ¿Sí? El TBN lo que va a hacer es va a neutralizar la formación de ácidos. Ustedes saben que en la combustión se generan ácidos, entonces la función del aceite es neutralizar esos ácidos para evitar que ese ácido ataque el metal en las partes internas del motor, ¿sí? Y ese mismo aditivo nos va a servir como detergente que nos va a ayudar a mantener limpio el interior del motor, ¿sí? ¿Para qué nos sirve el antioxidante? Aquí hay que poner mucha atención. El antioxidante no se refiere al herrumbre. El herrumbre es otra condición. La oxidación nosotros en el aceite la debemos de identificar cuando el aceite se hace espeso. Cuando un aceite se hace espeso es porque perdió su propiedad antioxidante. ¿Qué pasa cuando un propietario no hace su cambio de aceite y nos lo lleva después de, en lugar de llevárnoslo a los 10,000 kilómetros, nos lo lleva a los 20,000? El aceite sale como chocolate, sale como atole, ¿sí? Eso que sale espeso es porque el aceite ya perdió su propiedad antioxidante, ¿sí? También tenemos el aditivo antidesgaste. Este antidesgaste lo que va a hacer es que nos va a ayudar a contrarrestar el contacto entre metal y metal, prolongando la vida útil del equipo, ¿sí? También el zinc actúa como antioxidante. Y aquí tenemos lo que es el anticorrosivo y antierrumbrantes, ¿sí? El antierrumbrante es lo que nosotros conocemos comúnmente como óxido, pero está mal aplicada esa palabra, ¿sí? Es herrumbre. Ustedes pueden observar cuando hay herrumbre es porque el metal se comienza a carcomer. Ustedes lo pueden observar aquí en el cigüeñal. Aquí hay herrumbre y además esta parte del cigüeñal sufrió un ataque corrosivo, ¿sí? Sufrieron ataques por ácidos. Aquí en los metales, en la parte inferior, ustedes pueden observar también que sufrieron los metales, el famoso Babbitt del metal, sufrió un ataque, ¿sí? No fue que se haya descarapelado, no se fue que haya tenido una mala condición del metal, no es que haya tenido poro. Ahí lo que sucedió fue que el aceite que tenía ese motor no tenía suficiente anticorrosivo y ese corrosivo
atacó los metales. Otro aditivo que también vamos a tener es el de azufre-fósforo. Se le conoce como EP, que quiere decir la EP, extrema presión. Este aditivo EP normalmente se utiliza la mayor parte de las veces en las transmisiones estándar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer este aditivo? Este aditivo lo que va a hacer es que va a ayudarnos a que se forme una capa entre los engranes. Las funciones de los aceites lubricantes, pues ya vamos a verlo, es enfriar, nos va a ayudar a bajar la temperatura dentro del motor. ¿Sí? Ustedes pueden observar en la diapositiva que en el cárter tenemos una temperatura de 100 grados centígrados. Sin embargo, en donde hay fricción, que son los muñones del cigüeñal, vemos que hay una temperatura hasta de 150 grados centígrados. ¿Cómo es que se baja la temperatura? Bueno, pues como el aceite baja, cae en forma de cascada, esa cascada que hace es cuando el aceite se enfría y llega a bajar a 100 grados centígrados su temperatura. En la tabla ustedes pueden observar que la cabeza del pistón alcanza 750 grados centígrados, los anillos alcanzan entre 250 y 300 grados centígrados y en la parte superior de la cabeza tenemos otra vez 100 grados centígrados. ¿Sí? Otra función de los aceites lubricantes pues nos ayuda a limpiar, nos ayuda a proteger. ¿Sí? Aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando ustedes quieran aplicar un limpiador interno de motor porque ven muy sucio la tapa por donde llenan el aceite, ahí lo recomienda. Es bueno que ustedes lo hagan, pero sí van a tener que quitar el cárter, sugerirle al cliente que se le va a poner así el limpiador, pero van a tener que quitar el cárter para destapar la coladera porque de lo contrario se puede desviar su motor. ¿Sí? Y ya que estamos en esto, volvemos al tema del turbocargador o turbocompresor. ¿Sí? ¿Qué alimenta la lubricación del compresor o del turbocargador o del turbocompresor? Normalmente es la misma bomba de aceite o de engrase del motor, es la que lubrica el turbo. De tal manera que cuando ustedes apagan el motor, el turbo sigue girando. ¿Cuántas revoluciones les gusta que alcance un turbo? ¿Sí? Un turbo llega a alcanzar más de 150,000 revoluciones por minuto. ¿Sí? Algunos turbos llegan a alcanzar 300,000 revoluciones por minuto. De ahí que la gente antes no le gustaban los vehículos con turbo. ¿Por qué? Porque la gente estaba acostumbrada a que llegaba a destino, apagaba el motor y el chavo jovenazo venía pisándole a fondo. ¿Qué es lo que pasaba con el turbo? Pues el turbo venía sobrecargado, traía unas sobrerevoluciones, apagaban el motor y el turbo seguía girando. ¿Sí? Entonces por eso se dañaban los cojinetes. Entonces por eso es importante mantener a ralenti un motor al menos un minuto después de que llegan a destino para que el turbo se estabilice, bajen las revoluciones y se pueda estabilizar el turbo. Otra innovación que tenemos también es la válvula famosa EGR. ¿Sí? La EGR es la que nos va a ayudar a reducir los óxidos de nitrógeno. La clasificación lo que quiere decir EGR es recirculación de gases de escape. Contrario a lo que pensamos, los gases de escape son reenviados al múltiple de admisión y en lugar de que aumente la temperatura, reduce la temperatura dentro de la cámara de combustión. ¿Sí? Aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver la comparación entre un aceite multigrado, un 0W40 y un 15W40. Con el motor en frío, ¿cómo se comporta el 0W40? Ustedes pueden observar que es un hilo constante, quiere decir que hay buena lubricación. Sin embargo, un 15W40 no tiene tan buena lubricación, su índice de viscosidad es mayor. En un 15W40, en un motor puede llegar a tardar hasta un minuto para hacer una lubricación al 100% completa. ¿Sí? Vamos a checar, vamos a ver las certificaciones de los aceites. ¿Sí? Aquí tenemos lo que es la famosa Dona API.
Esta dona API nos va a dar ciertas características. Estas características son de calidad y nos va a indicar el grado de viscosidad. Ok, de acuerdo a esta dona ustedes pueden observar, ustedes pueden identificar a grandes rasgos si esta dona me está certificando un buen aceite y con ciertas características. Vamos a checar la siguiente. La siguiente tabla nos indica que una especificación en la dona API, si trae una S, nos va a indicar que es spark plug o bujía. ¿Sí? Si es un motor a diésel, en lugar de traer una S, va a traer una C. ¿Por qué una C? Porque la C significa compresión o motor por encendido por alta compresión. ¿Sí? La dona API nos va a certificar, el Starburst nos va a certificar o nos va a avalar que la máxima viscosidad para que tenga esta certificación, el Starburst, es 10W30, pasando por 0W8, 5W8 y así sucesivamente hasta 10W30. Si nosotros tenemos en un aceite 20W50, por ejemplo, ya no va a tener la dona Starburst. Esta es la dona Starburst. Esta dona Starburst nos va a indicar nada más que la viscosidad para que sea aprobada es máximo 10W30. ¿Sí? ¿Qué otra característica vamos a checar o vamos a identificar? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a cambiar el aceite? Pues normalmente, ¿por qué lo cambiamos? Porque ya está contaminado, porque ya se mezcló con aceites de baja calidad, por las sobrecargas del turbo, a lo mejor porque ya tiene presencia de anticongelante, porque ya está muy sucio, tiene excesivo hollín, ¿sí? Y aquí ustedes pueden observar, en esta dona tenemos una certificación. Ustedes pueden observar en la primera dona que está más remarcada con más negra, más negrita, tenemos que es API Service CI-4 diagonal SL. Esta certificación, esta donita nos está indicando que este aceite sirve para motores de combustión a gasolina y a diésel. ¿Por qué? Por la S de Spark y la C de compresión. ¿Sí? Así es como ustedes pueden identificar la forma, si el aceite que ustedes van a comprar es apto para diésel y gasolina, o nada más es para diésel, o nada más es para gasolina. ¿Sí? La certificación de algunos aceites, el CI4, el CI4 Plus, básicamente es para motores a diésel, y esto lo que nos va a hacer, o esto lo que nos va a ayudar es a combatir un TBN alto. Ustedes saben que el combustible diésel es más agresivo en la combustión y nos va a generar mayor acidez en el aceite. A algunos de ustedes que les ha tocado hacer un cambio de aceite de un motor diésel, apenas hicieron el cambio de aceite, le ponen su aceite limpio y ya cuando van a medir el nivel del aceite está completamente negro el aceite. ¿Por qué? Por la cantidad de TBN que existe en el motor al momento de hacer la combustión. ¿Sí? Luego tenemos la norma ILSAG. La norma ILSAG es la GF5, que es la que está vigente. La primera fue la GF1, ya es obsoleta, la 2, la 3 y la 4. En la actualidad ya existe la GF6, que vamos a observar más adelante. Otra certificación que tenemos es la de General Motors, la famosa Dexos. ¿Sí? Dexos normalmente nos va a dar la certificación en un 0W30 y también nos la va a dar en 0W20 y también nos la va a dar en 10W30. ¿Sí? Básicamente esas son las viscosidades para cumplir la reglamentación del Dexos. ¿Sí? Entonces, como ya vimos, los motores modernos, todos la mayor parte de ellos tienen la característica que son turbocargados y por eso deben de tener un aceite de muy buena calidad. Aquí ustedes pueden observar
Y aquí tenemos la clasificación ILSA, la GF6, y la vamos a comparar con la GF5 y con el Dexos 1. Ustedes pueden observar, en economía de combustible la GF6 ayuda, la compatibilidad de emisiones ayuda, control de desgaste está alto, depósitos de pistón, lodos de motor. En espesamiento por oxidación, más o menos el Dexos le alcanza un poco. En preignición está por arriba de los dos, ¿sí? Y en depósitos del turbo también está muy alto. La única en donde se dan parejo, dice, es en la compatibilidad de emisiones. ¿Por qué se le conoce a estos aceites como economizadores de combustible? Por su baja viscosidad, ¿sí? Si ustedes tuvieran alguna vez la oportunidad de hacer una prueba de un vehículo que viene con 0W20 y ustedes le pusieran un 10W30, inmediatamente el motor se va a sentir pesado, se va a sentir frenado. ¿Por qué? Porque el claro de luz o de lubricación entre los metales es muy pequeño, entonces como el aceite no alcanza a tener una viscosidad pequeña, ese mismo aceite ocasiona frenado, ¿sí? Como el freno de aceite o como el freno de motor de un vehículo a diésel, algo así funciona un aceite de mayor viscosidad que se le aplica a los motores. Y eso a la larga nos va a traer desgaste prematuro en el motor, y entonces por eso se le conoce como economizadores de combustible y ahorradores del medio ambiente. ¿Por qué? Porque como le ponen un aceite de baja viscosidad, el motor gira más fácilmente, al girar fácilmente no tiene resistencia, entonces economiza combustible y no tiene problemas para desarrollarse, ¿sí? Entonces vamos a entrar de lleno a las características de nuestros aceites. El aceite sintético, el SAE 5W30 y 0W20, cuentan con el Starburst, que es la donita de color azul, cuentan con la API Service SN y además con la GF5. También tiene la Dexos segunda generación. Luego tenemos el 10W30, que también es para vehículos a gasolina, ¿sí? También es como conservador de energías, ¿sí? Sin embargo, ustedes pueden observar que aquí ya vimos el 5W40. El 5W40 ustedes pueden observar en la dona API que ya no tiene el conservador de energía ni conservador del medio ambiente. ¿Por qué? Porque rebasó el grado 30 de viscosidad en alto, ¿sí? Lo mismo sucede con el 5W50. Es muy buen aceite, es aceite sintético, pero tiene las certificaciones PEMEX, tiene la PSN, pero es para vehículos que ya tienen que requieren de mayor viscosidad en su aceite. También tenemos aceites minerales 15W40 monogrados. La certificación pues nada más es la PSN, ¿sí? Tenemos también el 20W50 mineral, también certificación API-SN. 25W50 también mineral, pero ya ustedes pueden observar que es SL, ¿sí? 20W50, 25W60 API-SL y el aceite mineral con estas especificaciones, ¿sí? También tenemos aceite para motores de 2 tiempos que se utilizan de proporción de 50:1. Tenemos aceite mineral 5W30, 10W30 también, 15W40 en mineral. Y vamos a ver un poquito sobre el motor de 4 tiempos en las motocicletas, ahorita que están de moda todo esto de las motocicletas. ¿Qué características debe de tener un buen aceite para motocicleta? Yo le puedo poner un 20W50 multigrado, pero debe de contar con ciertas especificaciones. ¿Por qué? Porque un aceite de motocicleta me va a lubricar la transmisión, el motor y en algunos casos el embrague húmedo, ¿sí? Si yo meto un aceite, por ejemplo, si yo le meto a una motocicleta un aceite 20W50 pero multigrado para motor a gasolina, nada más para vehículo automotor, voy a tener problemas porque no va a ser una viscosidad apropiada
en la transmisión y me va a provocar una falla que se llama pitting en engranes, o lo que se conoce como que se ponen, se cascan, ¿sí? Y voy a tener un modificador de fricción inapropiado en el embrague. Ahí voy a tener problemas de clutch, el embrague se puede patinar, el embrague puede la transmisión no llegar a hacer un buen corte. Entonces, debe de tener ciertas características este aceite. También, como es un embrague húmedo, es algo así como el de una transmisión automática, muy parecido a una transmisión automática. Si yo le pongo un aceite para motor 20W50 para un vehículo automotor, pues me va a causar daño en las pastas, va a haber va a patinarse los discos, va a tener problemas, ¿sí? Entonces, no va a provocar una buena adhesión entre los embragues y tampoco va a tener una buena protección en los engranajes. Entonces, un buen aceite debe de tener una certificación que se llama JASO, ¿sí? O mejor conocida como MA2, ¿sí? Nuestro aceite para 2 tiempos y para 4 tiempos es el 20W50 y ustedes pueden observar que cuenta con la certificación API SL, la PM refinación y JASO MA2, ¿sí? Para que cumpla con todas las especificaciones de lubricación. También tenemos aceite para transmisión automática, fluido ATF. Este fluido ATF nos cubre las especificaciones de Delron 3, la de Allison y las de Mercon. Luego también tenemos fluido para transmisión CVT. Este fluido para transmisión CVT le puede quedar a la mayor parte de los vehículos. Ahí ustedes pueden ver las especificaciones para Toyota, para Nissan, para la mayor parte de los vehículos, tanto asiáticos como estadounidenses y algunos europeos les queda, ¿sí? Nosotros tenemos una gran oportunidad para empezar a comercializar los aceites sintéticos. Ustedes pueden observar en esta gráfica que la mayor parte de los vehículos que utilizan aceites sintéticos solamente en el mercado es del 8.2%. ¿Qué quiere decir? Que tenemos más del 90% del parque vehicular en donde podemos ofrecer el cambio a aceite sintético. Ahora, un punto importante es la viscosidad del aceite y ese punto lo quiero tocar. Desafortunadamente, la mayor parte de los técnicos mecánicos tienen la idea de que después de 50,000 o de 60,000 kilómetros y algunos hasta 100,000 kilómetros deben de tener o de cambiar la viscosidad. Esa es una idea errónea. Desafortunadamente fue un tema de mercadotecnia de cierta empresa de la competencia que hasta la fecha está en la punta de ventas, ¿sí? Pero realmente un vehículo no requiere cambiar el aceite después de los 100,000 kilómetros. Si el fabricante te dice 0W20, si ese vehículo recibió su mantenimiento periódicamente, puede llegar a los 500,000, 800,000 kilómetros sin problema utilizando el 0W20. Otro punto importante que mucha gente no quiere, por ejemplo, utilizar ese aceite, me he topado con casos en donde dicen, por ejemplo, vamos a poner en Chihuahua, donde las temperaturas en el área en la zona desértica alcanzan más de 40 grados centígrados. Entonces dice, no, es que ese aceite aquí no nos va a funcionar porque está muy delgado. Pero si el fabricante dice que ese aceite es para su vehículo, hay que ponerle ese aceite. ¿Qué es lo que sucede con estas personas que dicen que no le queda o que no va a funcionar? Lo que pasa es que esas personas comparan el comportamiento del motor con el cuerpo humano. Nosotros sí percibimos la alta temperatura en el desierto y si estamos bajo el rayo del sol, pues con mayor razón tenemos más calor. Si nos metemos a la sombra, baja nuestra temperatura, pero seguimos sintiendo calor. Los vehículos automotores están diseñados y tienen un sistema refrigerante. Es cierto que en esos lugares el sistema de enfriamiento va a trabajar más, el motoventilador va a trabajar más continuamente, el termostato va a abrir y cerrar más continuamente,
¿sí? Entonces en estos lugares sí es muy recomendable que utilicen el anticongelante para que ayude a evitar el punto máximo de ebullición en el sistema del automóvil. Pero sí puede quedar ese aceite. Nosotros manejamos este aceite, nosotros tenemos clientes allá en Chihuahua que nos compran mucho este producto, el 0W20, y les ha dado muy buen resultado. ¿Sí? Pues esto es todo de mi parte, caballeros. Espero les haya servido. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues ya se los puedo contestar directamente en la página. Les agradezco mucho la atención que tuvieron conmigo y espero que podamos más adelante ver este tema que ustedes ven en la presentación, que es filtración, en donde vamos a poder pues hablar de las características, de los filtros de aceite. Hay filtros de aceite que traen válvula bypass, hay filtros que no lo traen, por qué lo traen, por qué no lo traen, qué características deben de tener. Todo eso lo podemos ver en otra sesión. De antemano les doy gracias por su participación y espero poder contar con su presencia para futuras capacitaciones. Muchas gracias.